Entonces damos comienzo a la quinta conferencia llamada Los archivos de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Nos acompañan en esta mesa para comentar Rodrigo Araya, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. También comenta María Graciela Acuña, encargada del Archivo y Centro de Documentación Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC. Modera esta conferencia Rodrigo Sandoval Díaz, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y consejero del Comité Nacional Memoria del Mundo, MOU Chile. Y presentamos entonces a la conferencista peruana María Rodríguez Jaime, historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un aplauso. Para mover. Bien. Bueno, buenos días con todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por la invitación, ¿sí? Por la oportunidad de contarles hoy día el trabajo que vengo realizando con un grupo de compañeros, amigos historiadores. Desde hace ya 10 años, comenzamos en el año 2007, ¿no? No ha sido un trabajo continuo, ha sido un trabajo por temporadas porque es un trabajo voluntario, pero de todas maneras importante creo y contenta también de poder compartir hoy día con ustedes. Estoy un poco resfriada, así que me disculpen si estoy hablando un poco lento o si empiezo a toser. Sí, bien. Ahí está. La CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, es la central sindical más grande de mi país. Actualmente hay unas 8 confederaciones inscritas en el Ministerio de Trabajo, pero la CGTP es la más antigua y la que, digamos, tiene adscrita mayor cantidad de sindicatos y federaciones. Fue fundada por José Carlos Mariátegui de la Mauta en 1929 con el objetivo de unificar a los trabajadores del Perú bajo una misma consigna de clase. Las agresiones de los gobiernos de turno contra la CGTP han sido frecuentes desde su fundación. Entre los años 30 y 32, el gobierno militar de Luis Miguel Sánchez Cerro le legalizó y cerró. Y aunque dejó de funcionar la CGTP más o menos por unas 3 décadas, los trabajadores continuaron organizándose en diversos núcleos. Fue reabierta el 14 de junio de 1968. Acá les muestro un afiche justamente de esa refundación. Tras años de movilización popular que formaron parte de un importante proceso de organización enmarcado en los esfuerzos del movimiento sindical por contar con una representación gremial que exprese verdaderamente sus intereses. De tal forma que en un Congreso Nacional celebrado entre el 9 y 14 de junio de 1968, se reconstituyó la CGTP, reuniendo a 19 federaciones y 66 sindicatos, mientras que la dirección fue asumida por el Partido Comunista Unidad PCU. En las décadas 70 y 80, la CGTP asumió un papel de liderazgo en la dirección del movimiento obrero y podría afirmarse que fue el periodo de mayor organización y adhesión de adeptos. Luego, en la década del 90, significó el quiebre de la actividad sindical. El gobierno neoliberal y autoritario de Alberto Fujimori golpeó fuertemente los derechos laborales a través de despidos y la propagación de la inestabilidad laboral. Por otro lado, la desaparición y asesinato de dirigentes sindicales contribuyó a generar un clima de incertidumbre y temor que agudizó su situación crítica. A partir del año 2000 y hasta la actualidad, la CGTP está pasando por un proceso de reestructuración con el surgimiento y la adhesión de nuevos sindicalistas, hombres y mujeres, en un contexto democrático sí, pero económicamente de corte neoliberal y de retroceso de libertades y derechos laborales fundamentales. En este contexto, el archivo de la CGTP camina en ese mismo proceso de consolidación de su función como preservadora de la memoria e historia de la central sindical. ¿Cómo surge el proyecto de la CGTP? En realidad fue bastante personal. En el año 2007 yo me acerco a la CGTP buscando documentación de primera mano sobre el movimiento obrero y sindical, pensando, la CGTP era la institución sindical más antigua, más representativa del país, depositaria de una larga historia y con vigencia en la actualidad, ¿no? Yo asumí que guardaban material documental desde su fundación en 1929.
Al llegar al local central ubicado en Plaza 2 de Mayo, como ustedes lo ven, es esta la Plaza 2 de Mayo, fue grande mi sorpresa cuando constaté que esta suposición estaba muy lejos de la realidad. La CGTP solo contaba con un aproximado de 100 libros guardados en unas cajas de cartón en el Departamento de Educación y Cultura. Estos libros en algún momento, me contaron los dirigentes de esa época, habían formado parte de una pequeña biblioteca y eran la única fuente documental con la que contaban. Entonces, les propuse reorganizar esta biblioteca con aquellos 100 libros. Presenté a la dirección central un proyecto de 3 meses para trabajarlo voluntariamente los fines de semana junto a otros amigos, compañeros, estudiantes de mi Universidad San Marcos. Sin embargo, cada fin de semana que nos acercábamos a realizar nuestro voluntariado, nos encontrábamos con decenas de cajas y bolsas llenas de libros, volantes, documentos, revistas, afiches, que pertenecían a los dirigentes y que durante la semana ellos mismos lo habían llevado. Así, en menos de un mes, la documentación se acrecentó de manera sorprendente y nuestro proyecto de 3 meses fue insuficiente por la magnitud de documentación acopiada. Hemos logrado reunir unos 1000 libros y 2000 revistas, entre muchísima más cantidad de documentos. Entonces se replanteó el proyecto a los dirigentes de la CGTP y los avances en la organización de la documentación se vienen logrando gracias al compromiso de los dirigentes del Departamento de Educación y Cultura, quienes en la medida de sus posibilidades económicas y logísticas han ido tomando conciencia de la importancia de contar con un espacio destinado a conservar y poner a servicio al público la documentación. Asimismo, estudiantes y profesionales de las ciencias sociales en esos 10 años han contribuido de diferentes maneras en las diferentes etapas de la recuperación del material bibliográfico y documental. Bueno, acá hay otra imagen de cerca de la CGTP, ¿no? Es un meeting por 1 de mayo, la Plaza 2 de Mayo es, digamos, muy mítica, ¿no? para los trabajadores. Y acá hay algunas imágenes, bueno, una imagen de los archivos, cuando nos llevaban las bolsas, eran bolsas, cajas, a veces también los documentos sueltos y los colocaban ahí en las mesas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Son 3. Recuperar la documentación de la Confederación General de Trabajadores del Perú y ponerla en valor. Fortalecer la memoria colectiva de la izquierda y el sindicalismo peruano y generar una identidad de las luchas de los trabajadores del pasado y el presente. Cuando se habla de recuperar las fuentes documentales para la historia, para la academia, existen pocas fuentes documentales sobre la izquierda peruana, los partidos políticos de la izquierda y los sindicatos. Frente a esta situación, la historiografía ha basado la reconstrucción del pasado obrero en los datos extraídos del análisis de los periódicos y revistas. Desde fines del siglo XIX, obreros e intelectuales impulsaron la publicación de periódicos con el fin de incentivar una cultura obrera. Estos periódicos fueron los medios por excelencia de comunicación, difusión y espacios de relación entre los diversos actores sociales, donde a través de artículos de opinión y noticias de interés para los trabajadores se exponía la posición social e ideológica de quienes escribían. Otra fuente muy usada han sido las entrevistas. La fuente oral ha servido para suplir la ausencia de fuentes documentales y es una forma de reconstruir la historia desde abajo, ¿no? Sobre todo en las décadas del 70 y 80 se recuperaron historias de vida, de trabajadores, de campesinos, como Gregorio Condori Mamani, Juan Hipólito Pérez, Julio Portocarrero, Sósimo Torres, entre otros. Entonces, si la producción académica no ha sido descuidada en los últimos años, sino que ha habido interés en recuperar no solo la historia obrera, sino las voces de los trabajadores y los campesinos, porque en la misma medida la documentación no ha sido igualmente preservada. Hemos ensayado diversas razones, ¿no? Persecución a dirigentes sindicales, irrupción y allanamiento por parte de las fuerzas militares o policiales, principalmente durante los gobiernos dictatoriales, a los locales de las organizaciones sindicales y partidos de izquierda, y destrucción de la documentación almacenada. Temor también de almacenar la documentación por represalias, inexistencia de una política institucional para gestionar los archivos. El almacenamiento de los documentos administrativos históricos ha respondido a aficiones más que a dirigentes aficionados más que a directrices administrativas. Falta de solvencia económica para destinar parte del presupuesto a la manutención de los documentos y también mentalidad personalista. Al concluir los periodos,
los dirigentes sindicales se llevan consigo los documentos institucionales y lo convierten en parte de su archivo personal, a riesgo de ser eliminado en el futuro por las familias cuando estos dirigentes fallecen, ¿no? Entonces, también creemos que nuestra experiencia, la presencia de los voluntarios hace 10 años en la CGTP es un factor que explica esta preservación, ¿no? Y es, creo, un ejemplo importante de mencionar de cómo la producción académica afecta a la producción de la historia no académica. El interés de los miembros de la CGTP por conservar los documentos nace a partir de la aparición de nosotros, de este equipo dispuesto a conservarlos. En ese sentido, creemos que esta desidia por guardar información documental de parte de la CGTP obedece en parte a la desvinculación, ¿no?, de la organización en este momento de crisis con los sectores intelectuales, con los que antes tuvo un contacto más estrecho. Recuerdo mucho cuando llegué en el 2007, cuando empezaron a llevar las bolsas de documentos, el subsecretario de la CGTP me dijo: hubieses llegado hace 3 meses porque hemos botado casi la mitad de documentación a la basura, porque ocupaba mucho espacio, ¿no? Otro objetivo que había mencionado es fortalecer la memoria colectiva de la izquierda y el sindicalismo peruano. Los sindicatos en el Perú tienen una larga y poderosa historia. Tienen memoria, tienen mecanismos de transmisión de esta memoria, el recuerdo de su pasado o la ausencia de este recuerdo nos dice algo sobre su identidad. Creemos que sí. La CGTP y los trabajadores cuentan con una memoria colectiva que los ha fortalecido y mantenido unidos desde el surgimiento de esta institución. Hablamos de hitos, ¿no?, como el 1 de mayo, ¿no? Le estoy mostrando algunos afiches sobre el tema, ¿no? Símbolos como el puño en alto, ¿no? La imagen de José Carlos Mariátegui, un poco más lento. Okay. Es el puño en alto. La imagen de José Carlos Mariátegui y también de otros personajes importantes como Pedro Wilca, ¿no?, que fue dirigente en el año 92, asesinado durante el gobierno de Alberto Fujimori, y también Saúl Cantoral, ¿no? Imágenes. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, la falta de documentación no ha afectado ese imaginario y la memoria permanece y se transmite de generación en generación entre los trabajadores y la izquierda peruana. Sin embargo, la CGTP es una institución que funciona como una organización formal, tiene jerarquías, áreas, departamentos y se comunica con otras organizaciones a través de documentos. Recuperar su documentación, organizarlas y ponerla en valor hace que se muestre como una institución fortalecida, que se reconoce a sí misma, que se presenta recuperando y reconociendo su pasado, no solo sus elementos simbólicos, sino también los tangibles, los documentos que sostienen y dan soporte a ese pasado. El tercer objetivo de este proyecto es generar una identidad que una generaciones de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue del 90 al 2000, la organización sindical se debilitó casi hasta el colapso, principalmente porque se impulsó una reforma laboral como parte de una política neoliberal que afectó directamente a los sindicatos, promoviendo despidos y la inestabilidad laboral. Al mismo tiempo, la desaparición y asesinato de dirigentes sindicales considerados por el gobierno como potenciales aliados de la subversión debilitó la dirigencia y la relación con las bases de modo simultáneo. La izquierda legal peruana, aliada natural de los gremios, desapareció. En este contexto de informalidad, subempleo, ausencia de derechos y sin partidos para contrapesar el poder gubernamental, los sindicatos y sobre todo la Central Nacional perdieron gran parte de su función de representación y capacidad de presión. El símbolo de esta crisis fue el asesinato de Pedro Wilca Texe, el entonces secretario general de la CGTP, el 18 de diciembre de 1992. Fue abaleado en el frontis de su casa cuando salía justo de la CGTP enfrente de su familia. 20 años después de su asesinato, en abril del año 2012, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la familia de Pedro Wilca, en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura de la CGTP,
y con el apoyo de artistas y amigos, se realizó la muestra Pedro Wilca, 20 años en nuestra memoria, 20 años en nuestra historia, en las instalaciones de la CGTP. En esa muestra, el aporte del archivo de la CGTP fue entregar periódicos, ¿no?, que fueron reproducidos en gigantografías, ¿no? Y también encontramos decenas de cartas de condolencia de diferentes organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, dando las condolencias por el asesinato de Pedro Wilca, ¿no? Si bien la participación fue masiva en este evento, estamos hablando del 2012, la mayoría de los asistentes fueron amigos de la familia, compañeros del Partido Comunista, integrantes de la CGTP y activistas en derechos humanos. Para mí, que apoyé directamente la realización de este evento con amigos y compañeros, fue triste constatar que hubo ausencia de las nuevas generaciones de jóvenes sindicalistas. Fueron muy pocos jóvenes sindicalistas. Se podría explicar de diversas maneras esta inasistencia, ¿no? Publicidad escasa del evento, desvinculación de la CGTP, desconocimiento sobre quién era Pedro Wilca. Sin embargo, creemos que estas explicaciones responden a un problema mucho más complejo, que en ese entonces había debilidad de la identidad sindical. Esto es el resquebrajamiento del nexo entre el pasado y el presente del movimiento sindical y las formas de transmisión de este pasado. ¿Cómo recomponer esos lazos? Si bien esta muestra evidenció esta distancia, también constituyó una propuesta de solución. La exposición de los documentos en diferentes formatos nos trasladó al espacio y el tiempo de Pedro Wilca y se convirtió en un activador de memoria. Ello no sería posible sin los insumos, es decir, los documentos constituidos en archivos, pues estos archivos sindicales nos ofrecen testimonios sobre la vida diaria de las organizaciones, sus objetivos y proyectos a través de los memorandos, oficios, cartas, volantes, comunicados, periódicos, revistas, afiches, fotografías, carnets, diplomas. El valor de los archivos sindicales radica en que refleja la historia de la institución sindical, su actuación frente a determinadas coyunturas políticas y sociales y en relación con otras instituciones sindicales y políticas nacionales e internacionales. El movimiento obrero y las organizaciones sindicales han sido protagonistas de nuestra historia republicana, por ende su documentación y testimonios son importantes en la medida que nos ofrecen una visión particular de la realidad, la visión de los trabajadores organizados y sindicalizados. La muestra de Pedro Wilca no solo nos invocó a recordar el asesinato de un dirigente sindical, no nos centra solamente en la víctima, también nos recordó un contexto específico, el periodo de ofensiva neoliberal del gobierno de Fujimori. Nos recuerda al padre, o nos recordó al padre, al militante y al sindicalista en el sentido del ser humano gestor de grandes triunfos, pero también de procesos. En ese sentido, rescatar las historias de vida de los sindicalistas también implica rescatar su cotidianidad, ¿no? Al humanizar a Pedro Wilca, lo acercamos entonces a aquellos que no lo conocieron, pero con quienes comparte la misma visión del mundo y los mismos ideales. A partir de este reconocimiento es que el pasado se enlaza con el presente. Activar la memoria sindical se convierte entonces en un insumo para fortalecer la identidad sindical. Hoy el contexto no deja de ser adverso, hoy 2017, ¿no? Hay un reforzamiento del neoliberalismo que se traduce en 3 escenarios que provocan el retroceso de los derechos laborales y sindicales. Hay un declive en las instancias donde se realiza el diálogo tripartito entre trabajadores, empresas y Estado en materia laboral. También hay la flexibilización de las normas que permite el aumento de la contratación por terceros, ¿no? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha denunciado, varios decretos legislativos y uno de ellos en particular, el 22342, ¿no?, que permite contratar a personas a plazo fijo de manera ilimitada. Puedes estar por años con contratos de 3 meses, ¿no? Y también se ha denunciado la ausencia de medidas para hacer efectiva la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un claro ejemplo de ello es la imagen que les muestro ahora, la terrible muerte de 3 jóvenes trabajadores en una galería ubicada en una zona llamada Las Malvinas, en pleno corazón del centro de Lima. En Las Malvinas se venden en su mayoría artículos electrónicos o de ferretería, y estos jóvenes murieron en ese incendio porque no pudieron escapar de un container, que son esos que están arriba, que fue construido de manera ilegal,
¿no? En la parte superior de este edificio, ¿no? Estos jóvenes trabajaban 12 horas seguidas, estaban encerrados en el container con un candado a manera de trabajo forzado. Y hasta la fecha, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad por estas muertes. Adicionalmente, la prensa peruana también juega en pared con los intereses corporativos y empresariales. Se busca desprestigiar el sindicalismo y a la izquierda peruana, se aperturan nuevos sindicatos que actúan a manera de mafias, se sataniza a la izquierda peruana y a sus símbolos y se les vincula a los grupos subversivos que hicieron tanto daño al país en la década del 80 y el 90. A pesar de todo ello, o quizás a consecuencia también, actualmente hay una mayor apertura al sindicalismo que se traduce en nuevos sindicatos conformados por gente joven, quienes se forman como dirigentes en las escuelas sindicales que organiza la CGTP. ¿Cómo soportar estos ataques, los despidos sindicales, la satanización y en general el contexto que promueve el individualismo, la no sindicalización y el anticolectivismo? Creemos que es fortaleciendo la identidad sindical, siendo parte de la historia de un movimiento, mostrando que estos ataques no son nuevos, sino una práctica sistemática de otro grupo más poderoso. Formar parte de un sindicato, de una federación y de una confederación debe brindar una identidad que se manifieste en una línea de continuidad de las luchas del pasado con las luchas del presente, de los nuevos y nuevas sindicalistas. ¿Qué avances hemos tenido en todos estos 10 años? ¿No? Hemos logrado hacer el acopio de la documentación de libros y revistas de la CGTP, todas estas bolsas que nos dejaron, las hemos limpiado, ¿no? Se hizo la descripción de los libros y revistas, que era en un inicio lo que más le interesaba a la CGTP, ¿no? El tema de la biblioteca, porque las escuelas sindicales siempre han funcionado con poca gente, ahora hay más, pero había esta necesidad, ¿no? De libros y revistas. Acá hay una imagen también de algunos archivos, de cómo nos los han dejado, ¿no? Esta documentación primero estaba en un tercer piso de la CGTP, que fue declarada inhabitable por Defensa Civil, entonces tuvimos que hacer el traslado del primer piso a un nuevo ambiente, ¿no? Los metimos en bolsas, en cajas algunos documentos, y acá también en algunas bolsas, transparentes, con ayuda de varios de los compañeros sindicalistas se hizo este traslado al primer piso, ¿no? También en estos años se ha hecho la recepción de objetos, documentos y libros del poeta peruano Gustavo Valcárcel. Cuando falleció la esposa de Gustavo Valcárcel, los hijos decidieron donar todos sus objetos, libros y demás documentos a la CGTP, porque Gustavo Valcárcel era comunista, y él tenía mucha relación con los trabajadores, con los sindicatos. Entonces fue entre sus documentos que encontramos este afiche de la refundación de la CGTP, y esta fue preservada, pasó por un proceso de conservación. Ahora el original está guardado y hay una reprografía que está a la entrada del Departamento de Educación y Cultura, ¿no? Este es el documento, cuando recién lo encontramos estaba todo roto, ¿no? Acá está a partir de la donación de los libros, de todos estos objetos de Gustavo Valcárcel, la CGTP pone fondos para armar, digamos, esta estantería, ¿no? En una habitación, y es ahorita donde ahí también están los documentos, ahí están los libros de Gustavo Valcárcel, y bueno, acá hay también tienen muchísimas fotografías con diversos personajes, y acá hay una foto de Violeta, la esposa de Gustavo Valcárcel, con Javier Pérez de Cuéllar. En este tiempo, y donde más nos hemos centrado, es en la organización, descripción y digitalización de los afiches de la CGTP. Tenemos aproximadamente 200 afiches que hemos podido resguardar, ¿no? Primero, cuando encontrábamos los afiches, los separamos en una caja. Para esto es importante decir que los primeros años de trabajo en la CGTP han sido con escasísimos recursos, ¿no? Cada uno llevando sus guantes, ¿no? La profesora Ruth Borja también nos apoyó mucho al inicio, y de hecho varios amigos, digamos, archiveros, que por ahí les quedaban algunas cosas, nos iban donando, y con eso hemos ido trabajando, ¿no? Y bueno, estos son varios de los afiches, justamente he escogido ahí 2 que son de Chile, tenemos 3, y estos afiches han sido digitalizados también gracias al archivo
al AGN y al Archivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. También en un lapso, ¿no?, le hemos entregado los afiches. Después de varios meses nos los han devuelto porque, claro, no era parte de su trabajo, sino que era, nos estaban ayudando. Ay, ¿qué pasó? Uy. Entonces, como el tema de los afiches es lo que más hemos trabajado, un ratito, quiero sacar esto, ya. Este año logramos coordinar, bueno, empezamos las coordinaciones en el fines del 2016 y logramos hacer una exposición de los afiches en el Centro Cultural Bellas Artes. El Centro Cultural Bellas Artes es una entidad del Estado, ¿no? Y ellos realizan muestras en un local en el centro de Lima, digamos, acondicionado para ello, ¿no? Y bueno, les hablamos de los afiches, se mostraron muy interesados en hacer esta muestra y la verdad es que nos ayudaron un montón. También nos ha ayudado mucho el señor Freddy Márquez, él es el nuevo secretario del Departamento de Educación y Cultura. Para mí ha sido muy importante su designación porque tiene una mirada no solo digamos, de abrirnos las puertas, sino también de gestionar, de querer trabajar con los documentos, con los archivos, y siento que con él ha habido un cambio, ¿no? Eso es muy importante cuando hablamos de archivos sindicales, la presencia de los dirigentes, ¿no? Que tantos ellos quieran apoyar y se sientan comprometidos, incluso cuando no tienen muchos recursos económicos, ¿no? El tema de gestión, de logística, de darnos facilidades, nos ha apoyado bastante. Bueno, la muestra, ¿no? Ahí estoy yo también, me obligaron a hablar también esa vez. Y acá, bueno, está la gente, ¿no? Lo bonito fue pues que el Centro Cultural está en pleno centro de Lima, a cuadra y media de Palacio de Gobierno, por donde pasa muchísima gente. Entonces, estuvo un mes la muestra y fue bastante simpática. Fue de 4 temas, escogimos de los 200 unos 50 afiches, un tema conmemoración, educación sindical, movilizaciones y congresos y asambleas, ¿no? Bueno. Y hay una imagen del equipo, ¿no? En la parte de este lado, mi compañero Oscar Valdivia, él también es historiador de San Marcos y también, digamos, los dos trabajamos con mucho ahínco en este proyecto, el señor Freddy Márquez y las demás personas del Centro Cultural Bellas Artes, ¿no? Este año también, gracias a la historiadora Tamara Feinstein, que nos ha dado una donación, un apoyo económico, se ha logrado ya empezar a trabajar con los documentos, ¿no? Los documentos que estaban en el tercer piso que les mostré, ¿no? Se bajaron al primer piso, primero los guardaron en una habitación donde había un caño. Les pedimos por favor que lo muevan a otro espacio, porque con el caño en cualquier momento eso podía haber una ruptura de la cañería y se destruían todos los documentos que quedaban. Los pusieron en otra habitación un poco lúgubre, como ustedes ven acá, ¿no? Los almacenaron ahí. Con la donación de Tamara Feinstein hemos logrado sacar todos estos documentos, ¿no? Se han abierto las bolsas, se ha hecho una limpieza, se ha hecho una separación de la documentación que no tenía que ver con un archivo, ¿no? Y acá están, bueno, se logró contratar a 4 jóvenes archiveros que recién hace poquito han terminado de hacer esta selección, ¿no? Y se han agrupado de esta manera, ¿no? Armando una serie documental, así como sindicatos, escuelas, PCP, Izquierda Unida, hemos hecho como un juego de cartas, ¿no? Y bueno, ahí estamos almacenando los documentos en esta estantería que está en, digamos que ahora es biblioteca y archivo, ¿no? Es el espacio que tenemos, ¿no? Los documentos no son muy antiguos, son de la década del 80, algunos del 70, ¿no? No hemos encontrado documentos desde, digamos, antes del 68, antes de la reapertura. Lo más antiguo es este afiche. La mayoría de la documentación es 80s, 90s. Más o menos habrá unos 50 metros lineales, pero sí creemos que hay muchos sindicalistas, exdirigentes que deben tener, y de hecho nos han contado que tienen sus archivos en sus casas, ¿no? Y están esperando a ver cómo vamos avanzando con el proyecto para ver si nos empiezan a entregar, ¿no? Ahí están los jóvenes trabajando. ¿Y qué proyectos tenemos para el próximo año? Hemos encontrado 2 aliados estratégicos que creo que es importante en este tipo de proyectos cuando las instituciones no tienen fondos, ¿no? El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que, digamos, almacena
tiene su centro de documentación y están centrados en la documentación o el periodo del 80 al 2000. Nos han dicho que están interesados en digitalizar los documentos, en hacer un diagnóstico, ¿no? Y también la digitalización. Ahí en medio hay un tema con la organización y la descripción de los documentos que tenemos que solucionar. También subir a algún portal los afiches de la CGTP, ¿no? Eso es lo más avanzado que tenemos y sí estamos dispuestos a ponerlos a servicio al público. El Centro Cultural Bellas Artes está también muy interesado en continuar haciendo ese trabajo ya de visitas itinerantes, ¿no? Ya no que sea en el centro cultural, sino más bien ir a los sindicatos, sobre todo estos sindicatos nuevos que están surgiendo, ¿no? Con los nuevos jóvenes dirigentes, y también con el Centro Cultural de Bellas Artes, hacer un pequeño guión museográfico con los objetos de Gustavo y Violeta Valcárcel, para que los dirigentes, los jóvenes dirigentes que llegan a la CGTP, a las escuelas sindicales, también hagan este recorrido, ¿no? Y que conozcan un poco más sobre este poeta comunista, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que puedo presentarles hoy día. Muchas gracias. Hola, hola. Dejamos ahora a María Graciela Acuña del proyecto de memoria del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Estar acá en el Archivo Nacional, estar un poco dentro del Estado, uno que trabaja en las organizaciones sociales. Se agradece que se tomen en cuenta estas temáticas. Creo que el movimiento sindical y la historia del movimiento obrero en Chile hace pocos años ya ha estado tomando vigencia, está siendo parte de investigación tanto en el área de la historia y en general de las ciencias sociales. Entonces este es un muy buen augurio para nosotros que trabajamos esta temática. El día de ayer y se ha hablado un poco del activista militante de los archivos. Creo que eso es un poco lo que realizo. Trabajo en una organización de derechos humanos a cargo de un archivo que es uno quizás de los más importantes a nivel del país, que tiene documentación emitida desde 1975 hasta la fecha, pero el archivo histórico termina en 1990. Pero además mi trabajo también es fuera de esta organización y es ahí donde ya hace más de 4 años que trabajamos un grupo de investigadores rescatando la historia del Sindicato de Excavadores y Alcantarilleros de la Construcción, un sindicato que tiene su sede en Serrano 444, que en la década de los 80 fue un lugar estratégico para la organización sindical, para la organización social, un espacio de resistencia, y que el año pasado, en noviembre del año pasado, fue reconocido por parte del Consejo de Monumentos Nacionales como un espacio histórico, como monumento nacional en su calidad de monumento histórico. Gracias. Y ayer Gloria hablaba un poco del patrimonio, de que de un tiempo a esta parte se están reconociendo espacios que no son lugares arquitectónicamente bellos, que tienen una importancia histórica para el país, de familias que en algún momento incidieron en la política chilena. Este es un espacio muy precario, pero lo importante de ahí es lo que aconteció durante los años 80, pero por sobre todo el rescate de la memoria de estos trabajadores. Y creo que eso es muy significativo para poder luego, en el futuro, otras organizaciones que sean reconocidas por el Consejo. Es un hito importante.
Dicho esto, me gustaría tocar como 3 puntos a partir de la exposición que acabamos de escuchar. Lamentablemente, el movimiento sindical chileno, al igual que en Perú, estamos como en el mismo escenario, cambian algunas cosas, pero la dictadura cívico-militar acá en Chile caló muy hondo en el movimiento sindical, se perdieron muchas vidas, se expropiaron muchas sedes sindicales y se perdieron muchos archivos. En el caso del sindicato de excavadores, ellos tienen un archivo muy básico, que más que nada es un archivo de orden más administrativo, desde 1995 hasta la fecha. Ellos no tienen la documentación de su origen, que data de 1950. Sufrieron muchísimos allanamientos. Ellos en algún momento decidieron no trabajar con documentos, no escribir nada, solamente a partir de la oralidad, de encontrarse en un lugar, de que la reunión iba a empezar tal día, porque estaban constantemente siendo allanados, perseguidos. Y se toma esta decisión después del año 82, cuando comienzan las primeras protestas nacionales. Y esta realidad también la sufrieron otros sindicatos y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, que hasta 1973 albergaba al sindicato de gaffiter, de estucadores, de carpinteros, de todos aquellos trabajos que son propios de la construcción. También se expropió su sede y parte de la documentación hasta ahora está perdida. Entonces es como un escenario muy similar pensando en los archivos. Y si pensamos en el movimiento sindical más históricamente, a partir de la imposición de la dictadura, lo que se intenta hacer es aplacar, es acallar la composición reivindicativa de lucha y de clase que tenían los sindicatos hasta ese momento. A partir, como dije, de la ejecución de la muerte de sus miembros, pero por sobre todo de la imposición del plan laboral de José Piñera de 1979, que transforma el mundo del trabajo e inserta a Chile definitivamente en un nuevo escenario neoliberal, donde los sindicatos pierden su potencial dentro de la sociedad civil, se les relega solamente a aspectos meramente productivos de negociación, entre muchísimas otras cosas. En su momento José Piñera, y voy a nombrar los 4 pilares que para él eran importantes a partir de esta ley que se impone en 1979 hacia las organizaciones sindicales. Dice que a partir de estos 4 pilares, que son la negociación solo a nivel de empresa, prohibido por rama, la huelga, que no paraliza la producción, a ser admitida solo dentro de un proceso de negociación colectiva de empresa y con reemplazo de trabajadores en huelga, del pluralismo a ultranza o liberalismo organizativo, permitiendo a sindicatos que compiten entre sí y a su vez con grupos negociadores dentro de una empresa como si fuera una empresa de mercado. Y por último, la despolitización sindical, desvinculando a los sindicatos de los asuntos generales de la sociedad, delimitando las condiciones de negociación dentro de la empresa. Estos 4 pilares que para él fueron importantes, después de 1979 creo que fueron los que más repercutieron en las organizaciones sindicales. Sin embargo, bajo este escenario, desde 1980 en adelante, quizás antes, comienza una nueva arremetida de las organizaciones sindicales a través de la Coordinadora Nacional Sindical y el Comando Nacional de Trabajadores, quienes de alguna manera con otras organizaciones de estudiantes y de pobladores salen a enfrentar a la dictadura y a dar la lucha en esos años.
Pero sin embargo el panorama es muy similar al de Perú. Creo que es una de las consecuencias de las dictaduras y de los gobiernos dictatoriales de las repercusiones. Cuando problematizamos, pensamos, reflexionamos desde el presente sobre las consecuencias de la dictadura, tenemos muchísimos ejemplos que nos dan cuenta de cómo nos golpeó, de cómo las organizaciones sindicales hoy día no han podido tomar su referente, no han sido un referente político social como lo fueron antes. Hoy día, en el presente, hay una crisis dentro de la CUT, que es una de las organizaciones más importantes a nivel nacional, más allá que han habido huelgas importantes, pequeños logros, que está la nueva, que está esta segunda ley laboral que impulsa Michelle Bachelet en el 2014, esta reforma laboral. No se ha podido alcanzar las conquistas que hasta 1973 fueron profundas para el movimiento sindical, porque fue una gran lucha que comienza con Recabarren y en la Unidad Popular tuvieron su gran apogeo. Y es así que hoy en día hay una crisis dentro de una de las organizaciones más importantes, y además, si además señalamos la satanización de los sindicatos, que es sinónimo de conflicto, que es sinónimo de demanda, no ven a los sindicatos como espacios de la sociedad civil donde hay intercambio de ideas, donde se problematiza la cultura, donde se problematiza la educación. Esa manera de entender al movimiento sindical creo que se ha perdido y eso tiene que ver con la imposición de la dictadura cívico-militar. Un segundo tema que se nos propuso en la ponencia tiene que ver con los archivos, ¿no? Que es lo que nos convoca en este encuentro. Como les decía anteriormente, este sindicato tiene un archivo desde 1995 en adelante, como consecuencias de los allanamientos. Entonces, la transmisión de esta memoria, como tú señalabas, al no tener la documentación, tenemos la oralidad. Y ese es el trabajo que nosotros realizamos, realizando más de 20 entrevistas a dirigentes sindicales, pero también dirigentes de base del sindicato. Creo que es fundamental hoy día dar cuenta de que a través de la oralidad podemos acercarnos a nuestro pasado reciente. A través de la memoria podemos conectarnos con aquellas prácticas sindicales que hoy día son desconocidas para las nuevas generaciones. Podemos quizás entender el sentido de clase que tenían estos sindicatos, que también hoy día se pierde dentro de esta multiplicidad de sindicatos que uno encuentra a partir, como dije anteriormente, de la imposición de la ley de 1979. Entonces, los archivos orales de hace ya, estamos hablando, no sé, creo que 10 años, han tomado una importancia, a mi modo de ver, fundamental, porque no tenemos los otros archivos, no tenemos la documentación que nos hable sobre la organización de estos espacios sindicales. Y es una de las maneras que tenemos para reconstruir la historia y para transmitir la memoria. Ahora, claro, esto tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Hacer hoy día un archivo oral también es un costo importante para las organizaciones sindicales en la que yo trabajé. Y el tema del costo y el tema del presupuesto creo que ha salido una y otra vez en las ponencias. Es un problema hoy día, porque lo que nosotros estamos
intentando hacer es la reconstrucción de la memoria histórica, pero también la construcción de un archivo, pero son archivos de la sociedad civil, no son archivos desde el Estado. Y dentro de toda la problemática que implica la archivística hoy en día, con una ley obsoleta que no nos representa, eso se profundiza. Hace poco, para el Día del Archivero acá en Santiago, se realizó un encuentro y se definieron una serie de tensiones que atraviesan los archivos hoy en día, el derecho al acceso, el financiamiento, la transparencia, el acopio, etcétera, etcétera. Pero se hablaba desde los archivos de la administración pública, desde el Estado. ¿Qué pasa con los otros archivos? ¿Qué pasa con los archivos de este sindicato, de la Confederación Nacional de Trabajadores? ¿Qué pasa con el archivo de ACUT? O en el caso de mi trabajo diario, ¿qué pasa con los archivos de derechos humanos de organizaciones privadas, pero que tienen un uso público? ¿Cómo entran en esta discusión de una nueva ley de archivo que nos proteja tanto como protege a las organizaciones de la administración pública? Y ese es un tema que se está discutiendo. Cómo resolverlo tiene que ver con las capacidades de cada organización de entrar en la discusión, de poder influir a partir del mismo trabajo que uno realiza. Creo que el trabajo de archivo es tan importante. El trabajo de archivo es muy importante en la medida que uno va trabajando con los mismos documentos, en el caso de la Organización de Derechos Humanos o en el caso de este sindicato con la oralidad. Ya. Entonces, creo que desde nuestro mismo quehacer del trabajo diario uno se va dando cuenta de la importancia del rescate de estos archivos y de poder finalmente que la ciudadanía pueda tener acceso, porque si no tiene acceso no sabemos qué es lo que contienen y nuestra memoria es cercenada, es limitada. Entonces esa es como una de las problemáticas que enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil frente a este gran problema que es la nueva ley de archivo o pensar esta nueva ley de archivo y dónde quedamos nosotros, cómo entramos en esta discusión. Bueno, eso. Espero preguntar. Coincido con Graciela de la relevancia de incluir a los archivos sindicales, en general los archivos de los movimientos sociales, dentro del trabajo de la búsqueda de una generación de la política archivística, porque en general lo que es todo el trabajo de el acceso a los archivos de organizaciones sociales, hay un déficit en ese sentido, entonces es importante ir superando esa distancia que hay entre lo que es el aparato del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. También aprovecho de felicitar el trabajo de Miriam y también de Ruth, porque implica un desafío y también la posibilidad de establecer futuras colaboraciones a partir creo que el trabajo que han realizado es un ejemplo de caso para los archiveros y para los investigadores chilenos, así que reitero mis felicitaciones a ambas. Y observando un poco las fotografías del archivo del Centro de Documentación de la CGTP, creo que corresponde un poco a un reflejo, una metáfora de cómo en este caso el Estado peruano ha entendido el movimiento sindical y un poco la finalidad política que hay detrás de descartar esta documentación, de menospreciarla, en el sentido que, tal como señalaba Miriam, el Estado peruano, el periodo posterior al Fujimorismo, o después del Fujimorismo, ha tendido a tratar de, un poco parecido a la situación chilena, a quitarle poder al sindicalismo o rebajarlo como un actor político. Entonces, lo que pasa, esa foto refleja esa falta de preocupación o de buscar quitarle relevancia al movimiento sindical peruano en el desarrollo político del país. Entonces, en ese sentido, lo que pasa en Chile
es bastante relevante para hacer un paralelo, porque aquí yo hablando como historiador, el movimiento sindical chileno ha sido bastante relevante en la historia de Chile contemporánea, ha sido uno de los grandes protagonistas en las luchas sociales, en las luchas políticas, llegando a unos grandes representantes de, digamos, cuanto un protagonismo histórico. Entonces, llama la atención, planteando un escenario entrada la escasez de fuentes sindicales o la inexistencia de un archivo sindical, pero también frente a esa relevancia histórica también tenemos la respuesta de esta escasez de archivos, de centro de documentación, por la incomodidad que genera un actor político, la incomodidad genera el sindicalismo como un actor político potente en el Chile